en vapores de cadmio, que era un elemento metálico distinto de los gases que se estaban usando, pero que se podía producir en una especie de horno especial donde se fundía cadmio, que fundía a bajas temperaturas, a 300 grados, algo así, para obtener vapor de suficiente baja densidad como para que fuera atravesado por los haces de hidrógeno, de protones o iones de helio, y ver cuáles eran los poderes de frenar, no los poderes de frenamiento, sino los cambios de las fracciones de equilibrio. Las fracciones de equilibrio de carga es que si viene un ion de una determinada carga, al pasar por un material cualquiera, en particular los gases, se producen intercambios electrónicos y el haz que sale está compuesto de original ion, de iones neutros, o decir, los núcleos simplemente del átomo, o iones de una carga o iones de dos cargas. Y ese sistema de equilibrio de la corriente total distribuida en esas tres cantidades, por ejemplo, en el caso del helio, son las fracciones de equilibrio de que alcanza un gas a distintas energías, ¿no? Una cosa, ¿cómo sentiste, digamos, el cambio de Bariloche a Chicago? Eso fue muy interesante. Cuando yo llegué a Chicago, las facilidades que había en Chicago eran más o menos las que nosotros pretendíamos tener acá. Y por lo tanto ya estábamos más o menos preparados para saber qué y cómo. Y cuando yo llegué allá, me encontré en un laboratorio donde, por suerte, al principio había dos españoles, de manera que podía hablar fácil. Pero me encontré con que yo estaba tan preparado como ellos para hacer las cosas. Y ellos ya llevaban 2 o 3 años de estar, eran también fellowships, es decir, tenían programas de intercambio con España. Me encontré que estaba yo tan preparado como ellos para hacer cualquier cosa, del tipo experimental, por supuesto, ¿no? Pero esa gente también estaba trabajando en el diseño de piezas de... No, ellos estaban ya haciendo mediciones específicas de equilibrio de carga, de poder de frenamiento y esas cosas. Y yo me integré a esos grupos, hicimos 3 o 4 trabajos juntos, siendo Allison siempre el director de los trabajos, y me integré totalmente. Es más, yo pienso que en el aspecto, llamémosle operativo, del manejo del acelerador, yo estaba más preparado que ellos. Es decir, conocía más secretos del acelerador que ellos, porque ellos eran usuarios del acelerador. En cambio, yo me fui como constructor de acelerador. Y ya funcionaba cuando vos tenías experiencia de hacerlo andar porque ya había funcionado. Había funcionado acá, había empezado a funcionar, bueno, con muchas dificultades, porque el diseño en realidad que vino de Buenos Aires tenía muchas cosas buenas y algunas que no lo eran tanto, y como teníamos que disponer de las piezas que vinieron, uno de los inconvenientes, por ejemplo, era cómo centrar los electrodos de aceleración sucesiva a lo largo del tubo acelerador, cómo centrar los aceleradores para que cuando el haz cargado pase por ahí no se empiece a desviar debido a los campos, digamos, asimétricos que hay adentro. Entonces, ¿cómo centrarlo? Porque el diseño era un arito de metal con 2 O-ring, un aislador cerámico, con los asientos bien esmerilados para que hiciera el cierre vacío. Otro arito de metal, otro
pero totalmente independientes entre sí. De manera que había que armar todo eso muy centrado, uno arriba del otro, que no se movieran para nada, y después el propio vacío hacía que se apretara todo eso y se quedara en su posición. Pero bueno, así estaba diseñado el acelerador y hubo que ingeniársela para que anduviera, ¿no? Y logramos en algún momento conseguir el miliampere de corriente en el acelerador a 200 kilovolts más o menos, porque siempre tuvimos un poco de inconveniente en poder subir la tensión a lo que se pensaba, por problemas de aislación, ¿no? El diseño no estaba, digamos, tan perfeccionado como para poder alcanzar los 300 kilovolts que pensábamos conseguir, ¿no? Pero llegamos cerca. Bueno, eso es un poco la historia. ¿Y en qué momento llegaron así al funcionamiento óptimo del patrón? ¿Cómo? ¿En qué año pasó eso de que llegaron a...? Y eso fue en el año 62. En el año 62. Ya cuando MECMA llegó, se encontró con que el acelerador estaba bastante bien. Y él enseguida empezó un poco a hacer el primer trabajo que se hizo, que creo que lo hizo ayer con Nemirovsky, que fue el primero de los trabajos. Después, cuando yo volví, hicimos un trabajo muy interesante, ya con técnicas un poco más depuradas, y fue el segundo trabajo que aparece equilibrio de carga de iones de helio entre 50 y 850 kilovolts. Ese es el título del trabajo. Tuvimos que usar helio 3 para poder separar el helio doble más del hidrógeno, de la molécula de hidrógeno ionizada, que por razones de relación carga-masa se desvían igual, ¿no? en un campo magnético. De manera que hubo que usar helio 3, que por la pequeña diferencia de masa permite separarlo del hidrógeno, de la molécula de hidrógeno ionizada. ¿Y ese el helio 3 lo consiguieron? Y lo trajimos de Estados Unidos. ¿De contrabando? Gracias. No, porque había que mandar todo por avión. No, conseguimos un subsidio de la Comisión de Energía Atómica americana, un subsidio para apoyar este trabajo que era como una especie de trabajo encargado por Allison, pero en Argentina, ¿no? Y él consiguió ese dinero, con lo cual pudimos comprar muchas cosas que acá no se conseguían para nada, por supuesto. ¿Y cuál fue tu impresión al regreso acá al instituto, después de los años que estuviste en Estados Unidos? ¿Qué viste? Muy bueno, porque inmediatamente yo pude casi como continuar, con algunos inconvenientes de tipo técnico, práctico, pero nada más, continuar lo que se había querido empezar a hacer, que justamente es problemas de equilibrio de carga del helio. Con todas las cosas casi funcionando. Después tuvimos problemas de funcionamiento debido a que la alimentación eléctrica que tenía aquel sector, o todo el centro atómico, era con una usina que alimentaba el cable carril. Entonces era casi imposible trabajar durante el día por razones de estabilidad de tensión. Trabajar durante el día porque cada media hora arrancaba el cable carril y nuestras mediciones se venían abajo. Había que empezar de nuevo. Así que trabajábamos de noche. Después conseguimos hacer un edificio entre las dos. Ya vimos que como problemas de radiación prácticamente no había, porque no usamos el acelerador más que para
acelerar iones y nada más. La radiación no era para nada importante, las paredes simplemente ya mitigaban y la distancia del acelerador. Así que cubrimos el espacio que había entre los dos edificios con un nuevo edificio que después sirvió en parte para instalar el acelerador Van de Graaff que habíamos traído de Chicago, que había cedido a la Universidad de Chicago para ser instalado acá, de lo cual me ocupé yo también, pero ya más adelante, ¿no? Yo me ocupé casi siempre en el laboratorio del entonces llamado ácido iónico de todo lo que era la parte de física experimental, de la instrumentación, de la instrumentación. Así que, y del diseño de las cosas necesarias para poder ampliar las instalaciones, en fin, todo eso. ¿Compras y suministros? ¿Compras de equipamiento y suministros y subsidios? Sí, porque eso había que encargarse uno. ¿Quién lo iba a hacer si no? Tratar de conseguir que las cosas se hicieran, ¿no? Por suerte, como digo, tuvimos esa ayuda de Chicago, de la Comisión de Energía Atómica, no, de la, ¿cómo le llaman? Sí, Comisión de Energía Atómica Americana. Y eso nos permitió comprar cosas de forma casi directa y obtener las licencias de aduana suficientes como para que pudieran entrar a la Argentina. Eran tiempos en que, en los años 60 y tantos, era muy difícil entrar cosas. Había que hacer 1001. Una vez que ya estábamos ya más instalados en la parte de experimentación, que se empezaron a hacer más trabajos, a trabajar con acero inoxidable, cosa que antes no, era puro bronce y cobre. Entonces los tubos por donde circulan los iones se empezaron a hacer todo de acero inoxidable, pero el problema es que al acero inoxidable hay que soldarlo, las bridas con los tubos, y soldarlos que no se pueden soldar para que puedan alcanzarse altos vacíos, hay que soldarlo con soldadura de arco y de arco inerte. Y entonces conseguir una soldadora de arco inerte en la República Argentina en ese momento era un triunfo. Había, pero no como la que nosotros necesitábamos, que era una cosa mucho más simple, menos industrial, pero más práctica, ¿no? más eficiente. Bueno, para poder importar, creo que me costó un par de viajes a Buenos Aires para poder importar y pasar por aduana, ¿no? Semejante cosa. ¿Cómo se nos ocurría traer de afuera una soldadora de arco cuando acá se hacían? Eso estaba prohibido. Bueno, lo conseguimos. Y no fue muy útil realmente, muy útil. Fue la primera soldadora de arco que hubo acá en el centro atómico. Después del taller central compró una más grande, más linda, más completa. Pero los primeros soldadores de acero inoxidable con soldadura de arco inerte fueron a practicar en nuestra soldadora. ¿Y ustedes lo hicieron? ¿Nosotros? ¿Quién hizo las soldaduras necesarias? No, nosotros no. Uno de nuestros técnicos aprendió a soldar bastante bien. ¿Quién era? Pero había un muchacho en el taller central, cuyo nombre en este momento no me acuerdo, pero era joven, que tenía una mano, un pulso, porque hay que tener pulso para mantener el arco en forma estable, ¿no? ¿Carlitos Egenschüler puede ser? ¿Carlitos? Egenschüler. No. Bueno, ¿sabes que él era uno de él es el soldador ahora. Puede ser, que ya no debe ser un pibe. No. Bueno, en aquel entonces tendría unos 20 y tantos años. Ese puede ser, sí. Si le veo la cara,
te digo que sí, pero ahora realmente del apellido no me acuerdo. Y con respecto a Allison, que estuvo acá y que lo llevó a ustedes, él vino en el año 61. Bien no sé cuál fue el mecanismo, creo que lo mencionaron en las charlas, por el cual vino Allison. Pero en ese momento, como yo estaba trabajando con Megbach, y Allison vino específicamente a hablar con Megbach y a tratar de encauzar la investigación en la línea que a él le importaba, tuvimos ciertas relaciones. Yo no manejaba mucho el inglés, de manera que él era una persona muy agradable, y se avenía a que uno cometiera cualquier problema con el idioma, ¿no? Pero él no hablaba casi español. Entendía bastante, pero no hablaba español. Así que mi interacción personal en ese momento con Allison no fue demasiado fluida. Pero nos vimos y quedamos con que primero iba a ir Allison y después iba a ir yo, ¿no? Ahí ya más o menos establecimos el programa, ¿no? de actividades. Bueno, porque y después fue Nemirovsky, después de mí. No, mi pregunta es un poquito por si sabías la motivación de Allison, porque Allison era un pez gordo. Sí, era un pez gordo en ese momento. Les dedicaba tiempo era a ustedes. un distinguished professor de la Universidad de Chicago, cosa que había 4 o 5 nomás. Él había trabajado mucho en el proyecto Manhattan, en el aspecto más bien físico-químico del proyecto, y después fue director del Fermi Institute de Chicago. Era director, cuando yo llegué él era el director del Fermi. De manera que él participaba en nuestras actividades así muy por encimita, nomás daba su idea, pero el trabajo del grupo de él en este aspecto de las colisiones atómicas estaba llevado adelante por los 2 españoles y yo. Y fueron 2 años y medio, porque él se murió yo llegué en marzo del 63 y él se murió en septiembre del 65. Así que tuvimos un año y medio, un poco más. Pero en ese lapso yo hice un trabajo y lo presenté en la comisión, en la reunión vendría siendo